Atención, lo que estás a punto de ver y escuchar tiene como único propósito el entretenimiento. Es recomendable para público mayor de edad y la responsabilidad de los comentarios emitidos recae en su emisor. Se recomienda discreción. Eran las 11 en punto de la noche y el joven Marriott se encontraba encerrado en su cuarto estudiando tanto como podía. Era un estudiante de cuarto año de medicina en la Universidad de Edimburgo y se había preparado para este examen muchas veces, pero siempre fallaba. Sus padres estaban hartos y le habían dicho que de no pasar el examen iban a dejar de apoyarlo económicamente. Su departamento era pequeño, barato y un poco descuidado. Eran los libros y materiales escolares los que se llevaban todo el dinero. Así que Marriott reunió el coraje y se comprometió a aprobar el examen o morir en el intento. De hecho, ya llevaba algunas semanas leyendo tanto como un mortal puede leer. Quería compensar el tiempo y el dinero perdidos, aunque no estaba del todo seguro de entender el valor de ninguno de los dos. Porque ningún hombre común y corriente, y Marriott era desde todo punto de vista un hombre común y corriente, puede darse el lujo de esforzar tanto la mente como él lo venía haciendo, sin pagar luego las consecuencias. Entre los estudiantes tenía pocos amigos o conocidos, y estos pocos habían prometido no molestarlo, sobre todo por la noche, sabiendo que era cuando él podía leer con total concentración. Fue, por lo tanto, muy sorpresivo para él que un día, en la noche mientras leía, el timbre del departamento sonara y se dio cuenta de que tenía una visita. Otros simplemente hubieran ignorado el timbre y continuando en paz con su trabajo. Pero Marriott no era de esa clase. Era más bien del tipo ansioso. El hecho de no saber quién era el visitante y qué podría querer lo habría preocupado toda la noche, controlando su mente. Lo único que podía hacer, por consiguiente, era dejarlo pasar, atenderlo y luego despedirlo con la mayor rapidez posible. La dueña del edificio se iba a la cama puntualmente a las 10. Nada la podía inducir a caminar o a hacer visitas inesperadas. Entonces, ¿quién podría ser? Marriott salió de sus libros con un quejido que no auguraba nada bueno para el recibimiento de su visitante. ¿Quién podrá ser? Y se preparó para enfrentarlo con disgusto. Las calles de Edimburgo eran muy tranquilas después del atardecer y en el pacífico vecindario de la calle F, donde Marriott vivía en un tercer piso, raramente algún sonido rompía el silencio. Mientras se acercaba a la puerta, el timbre sonó nuevamente, esta vez con innecesaria insistencia, y él destrabó la puerta para asomarse al pasillo con un enojo considerable, fastidiado por la insolencia de su indeseado visitante. ¡Ay! Ya saben que estoy preparándome para el examen. ¿Por qué demonios vienen a molestarme a una hora tan inapropiada? Los que habitaban el edificio eran, como él, estudiantes de medicina, estudiantes en general, escritores y algunos otros cuya vocación quizá no era tan obvia. La escalera de piedra en forma de caracol, iluminada a medias por una lámpara en cada piso, bajaba paulatinamente al nivel de la calle, sin pretensiones de alfombra ni barandal. En algunos tramos estaba más limpia que en otros. Esto dependía, claro está, del encargado de cada piso. Las propiedades acústicas de una escalera de caracol parecen ser muy peculiares. Marriott, parado junto a la puerta abierta, libro en mano, pensaba a cada momento que el dueño de las pisadas que escuchaba estaba por aparecer a la vista. El sonido de las botas era tan cercano y tan fuerte que parecía llegar desproporcionadamente antes de aquello que lo causaba. Preguntándose cómo podría ser, él esperaba, con todo tipo de saludos cortantes preparados para el hombre que se atrevía a interrumpir su estudio. Pero este no aparecía. Los pasos sonaban casi bajo sus narices, pero no había nadie a la vista. De pronto, sintió una extraña sensación de miedo, una debilidad, un temblor en la espalda. Este se fue en todo caso, tan rápido como vino, y él se quedó dudando si debería llamar en voz alta a su visitante invisible
o dar un portazo y volver a sus libros. Pensaba esto cuando el visitante giró la esquina lentamente y por fin apareció ante sus ojos. Era en un principio alguien desconocido. Vio a un joven, corto de estatura y un tanto gordo. Su rostro era del color de un gis y debajo de los ojos, muy brillantes por cierto, corrían gruesas ojeras. Aunque las mejillas y el mentón estaban sin afeitar y su apariencia en general era descuidada, el hombre era evidentemente un caballero, ya que estaba bien vestido y se conducía con cierta distinción. Pese a ello, lo más extraño de todo era que no llevaba sombrero, y aunque había estado lloviendo todo el anochecer, tampoco tenía un paraguas. 1000 preguntas asaltaron la mente de Marriott y se amontonaron en sus labios. La principal de ellas era: ¿quién demonios eres? ¿Y para qué vienes a visitarme a esta hora? Pero ninguna de ellas encontró tiempo para expresarse en palabras, porque en ese instante el visitante giró un poco la cabeza y la luz de la lámpara cayó sobre su cara. Inmediatamente Marriott lo reconoció. ¿Phil? ¿Verdaderamente eres tú?, dijo entrecortadamente. Marriott era un hombre de mucha intuición y percibió enseguida que tenía frente a él un caso para tratar con delicadeza. Adivinó, sin necesidad de pensarlo demasiado, que la catástrofe tantas veces predicha había llegado finalmente y que el padre del joven, frente a él, lo había echado de su casa. Habían estado juntos en una escuela privada tiempo atrás, y aunque desde entonces se habían visto por mucho una sola vez, las noticias no dejaban de llegarle de vez en cuando, con bastante detalle, por cierto, ya que su familia vivía cerca de la de él, y entre las hermanas de ambos había algún tipo de amistad muy íntima. El joven Phil se había descarriado últimamente. Recordaba haber escuchado todo: tragos, una mujer, metanfetaminas o algo por el estilo. No podía recordarlo con exactitud. «Pasa», dijo al momento, olvidando su enojo. «Estás mal y necesitas ayuda, puedo verlo. Pasa, por favor, y cuéntame al respecto y quizá pueda ayudarte». Apenas sabía qué decir, y esto lo hacía tartamudear más de lo habitual. El lado oscuro de la vida y sus horrores pertenecían a un mundo lejano a su pequeña y selecta atmósfera de libros e ilusiones. Pero tenía un corazón noble después de todo. Lo condujo a lo largo del pasillo y cuando cerraba cuidadosamente la puerta de la entrada, notó que el otro, aunque parecía sobrio, tenía un temblor en las piernas y estaba evidentemente exhausto. Marriott quizá no fuera capaz de aprobar sus exámenes, pero al menos conocía los síntomas de alguien sumamente deshidratado y hambriento. «Ven, ven», dijo alegremente y con genuina simpatía en su voz. «Me alegro de verte. Estaba por prepararme algo de comer. Llegaste justo a tiempo para acompañarme». El otro no dio respuesta audible. Arrastraba los pies tan débilmente que Marriott tomó su brazo para servirle de apoyo. Notó por primera vez que las ropas le colgaban con penosa soltura. La aparente gordura era solo una apariencia. Era delgado como un esqueleto. Pero al tocarlo, la sensación de miedo volvió. Solo duró un momento y desapareció. Él se la atribuyó naturalmente a la sorpresiva angustia de ver a un antiguo amigo en tan lastimoso estado. «Mejor déjame que te guíe. Está muy oscuro este pasillo. Siempre me estoy quejando por eso», dijo como si nada, reconociendo por el peso de su brazo que su guía era muy necesaria. «Ay, pero la vieja esa que me renta no hace más que prometer que lo arreglará». Lo condujo al sofá preguntándose todo el tiempo de dónde vendría y cómo habría conseguido su dirección. Debía hacer por lo menos 7 años desde aquellos días en el colegio privado en que eran tan amigos. «Ahora, si me disculpas un minuto», dijo, «prepararé la cena. Será algo sencillo, no te molestes en hablar. Solo relájate en el sofá. Veo que estás muerto de cansancio. Puedes contarme todo más tarde y haremos algún plan».
El otro estaba sentado en el borde del sofá y miraba en silencio, mientras Marriott sacaba pan tostado de una bolsa marrón y un gran tarro de mermelada que los estudiantes de Edimburgo siempre tenían en sus alacenas. Sus ojos presentaban un brillo que sugería drogas, pensó Marriott, echándole una mirada furtiva desde detrás de la puerta de la alacena. No se sentía cómodo aún como para mirarlo directamente a la cara. El muchacho estaba mal, y hubiera sido como juzgarlo y esperar explicaciones. Además, estaba evidentemente muy cansado como para hablar, así que por cuestiones de delicadeza y por otra razón que aún no se explicaba, dejó que su visitante descansara sin molestarlo, mientras él se ocupaba de la cena. Encendió la estufa para preparar chocolate caliente, y cuando el agua hirvió, se acercó al sofá para que Phil no tuviera que moverse de donde estaba. Ahora comamos y después platicamos. Estoy leyendo para un examen, ¿sabes? Y siempre tomo algo a esta hora, así que es agradable tener un compañero. Levantó la vista y se encontró con los ojos de su invitado clavándose en los suyos. Un escalofrío involuntario lo recorrió de pies a cabeza. La cara que estaba frente a la suya era de una palidez moribunda y tenía una expresión atroz de dolor físico y sufrimiento mental. «Por Dios», dijo de pronto Marriott. «Casi lo olvido. Tengo algo de whisky en algún lado». «Qué tonto soy. Nunca lo tomo cuando estoy con tanto trabajo, pero creo que esta noche lo amerita». Se acercó a la alacena y sirvió un poco en un vaso. Phil lo bebió todo de un trago. Marriott lo miraba mientras bebía y se percató de una cosa. El abrigo de Phil estaba lleno de polvo y en un hombro relucía lo que parecía ser una telaraña. Estaba perfectamente seco. Había llegado en una noche lluviosa sin sombrero ni paraguas y sin embargo estaba perfectamente seco y hasta polvoriento. Por lo tanto, seguro que había estado bajo techo. ¿Qué me querrá decir todo esto? ¿Acaso había estado escondiéndose en el mismo edificio? Era muy extraño. Aún así, el hombre no intentaba dar ninguna explicación, y Marriott se había decidido a esta altura a no hacer ninguna pregunta hasta que no hubiera comido y dormido. Comida y sueño eran obviamente lo que el chico más necesitaba. Marriott estaba particularmente complacido con sus poderes de rápido diagnóstico, así que no estaría bien presionarlo hasta que no se hubiera recuperado un poco. Comieron juntos mientras el anfitrión continuaba su conversación unilateral, mayormente sobre él y sus exámenes, y aquella vieja malvada que era su casera, con lo que el visitante no necesitaba pronunciar palabra alguna a no ser que realmente lo quisiera, cosa que evidentemente no era así. Mientras él jugaba con su comida sin deseos de comer, Phil comía con voracidad. Ver a un hombre hambriento devorar ese pan tostado viejo y cargado de mermelada era una revelación para este estudiante inexperto que nunca había conocido lo que es vivir con menos de 3 comidas al día. Lo observaba, aunque no quería, preguntándose cómo no se atragantaba comiendo tan rápido, pero Phil parecía tener tanto sueño como hambre. Más de una vez su cabeza cayó y dejó de masticar la comida en su boca. Marriott tuvo que sacudirlo para que continuara comiendo. La lucha entre el hambre y el sueño eran un espectáculo curioso para aquel estudiante que miraba con asombro. Había oído sobre el placer de alimentar a una persona hambrienta y mirarla comer, pero nunca lo había experimentado y no tenía idea de que así fuera. Phil comía como un animal. Engullía, se atiborraba, se atracaba. Marriott olvidó sus lecturas y empezó a sentir algo muy parecido a un nudo en la garganta. «Lamento que hubiera tan poco para ofrecerte, amigo», logró articular cuando la cena llegó a su fin. Phil aún no daba respuesta, ya que estaba casi dormido en su asiento. Simplemente miraba hacia arriba, agotado y agradecido. «Ahora tienes que dormir, ¿sabes? O terminarás en pedazos. Yo voy a estar toda la noche leyendo para este bendito examen. Eres más que bienvenido a usar mi cama. Mañana desayunamos juntos y ya vemos qué hacer. Haré algún plan.
Soy bastante bueno para hacer planes, ¿sabes?, agregó intentando un tono muy casual. Phil mantenía su silencio, pero parecía estar de acuerdo. Así que el otro lo condujo al dormitorio disculpándose por el tamaño de la habitación. El cansado visitante, en todo caso, no fingió ningún agradecimiento ni cortesía. Simplemente se aferraba al brazo de su amigo mientras avanzaba tambaleándose y luego, con la ropa puesta, dejó caer su cuerpo exhausto en la cama. En menos de un minuto, tenía toda la apariencia de estar profundamente dormido. Por algunos minutos, Marriott permaneció en la puerta, mirándolo, rogando devotamente jamás encontrarse en una situación semejante. Y entonces empezó a preguntarse qué haría con su inesperado visitante la mañana siguiente. Pero no se detuvo a pensar demasiado, pues la llamada de sus libros era imperativa. Y pasara lo que pasara, tenía que aprobar ese examen. Cerró bien la puerta que daba al pasillo, se sentó con sus libros y retomó sus notas sobre materia médica donde las había dejado al sonar el timbre. Pero le fue difícil por un tiempo concentrarse en el asunto. Su pensamiento vagaba a la imagen de ese hombre de rostro blanco y ojos extraños, hambriento y sucio, que yacía con las ropas y las botas puestas en su cama. Recordaba sus días escolares juntos antes de que se distanciaran y cómo se habían jurado amistad eterna. Y todo eso. Y ahora, en qué terrible aprieto se encontraba. Pero Marriott parecía haber olvidado completamente una de las promesas que se habían hecho. En ese momento, en cualquier caso, había quedado demasiado al fondo de su memoria como para recordarla. A través de la puerta semiabierta llegaba el sonido de una respiración profunda y pausada. La respiración regular y continua de un hombre cansado. Tan cansado que solo de escucharlo daban ganas de irse a dormir. Lo necesitaba, reflexionó Marriott, y quizá llegó justo a tiempo. Probablemente fuera así, ya que afuera el viento aullaba cruelmente y agitaba la lluvia en fríos latigazos contra las ventanas y sobre las calles desiertas. Mucho antes de que Marriott se sentara de nuevo apropiadamente a leer, escuchó a la distancia la pesada y profunda respiración del durmiente en su cuarto. Un par de horas después, cuando bostezaba y cambiaba de libro, aún escuchaba la respiración y se acercó con cautela a la puerta para echar un vistazo. Primeramente la oscuridad lo engañaba, o bien sus ojos estaban confusos y deslumbrados por el reciente brillo de la lámpara de lectura. Por un momento o dos, no pudo ver nada más que oscuros bultos de muebles en la oscuridad, la masa del armario junto a la pared y el parche blanco donde estaba la cama en el centro del cuarto. Entonces, comenzó a ver un poco mejor, y sobre la cama pudo ver el contorno del cuerpo dormido que empezó a tomar forma gradualmente ante sus ojos. Apenas pudo contener una sonrisa. Phil no se había movido ni una pulgada. Lo contempló unos momentos y volvió a sus libros. La noche estaba llena de los sonidos del viento y la lluvia. No había ruido de tráfico, no se escuchaban ruidos en los adoquines, y era aún demasiado temprano para los carros repartidores de leche. Estudió firme y arduamente, parando solo de vez en cuando para cambiar de libro o sorber un poco de café que lo mantenía despierto y hacía que su cerebro se mantuviera activo. Y durante estas ocasiones, la respiración de Phil era perfectamente audible en el cuarto. Afuera, la tormenta continuaba, pero adentro de la casa, todo era quietud. La lámpara de lectura dirigía toda la luz a la mesa, dejando el resto del cuarto en total oscuridad. La puerta del dormitorio estaba exactamente opuesta a él. No había nada que perturbara su trabajo, excepto por el ocasional golpe del viento contra las ventanas y un ligero dolor en su brazo izquierdo. Este dolor, sin embargo, del que no se había dado cuenta, se hizo muy agudo en un par de ocasiones. Le molestaba y trató de recordar cómo o cuándo se había golpeado el brazo, pero sin éxito. Lentamente la página que estaba frente a él se tornó gris y empezó a llegar de la calle el sonido de las ruedas de los autos de leche.
y empezó a llegar de la calle el sonido de las ruedas de los autos que repartían leche. Ya eran las 4 de la mañana. Marriott se reclinó en la silla y bostezó prodigiosamente. Entonces se levantó y corrió las cortinas. La tormenta se había calmado y las calles estaban envueltas en la niebla. Con otro bostezo se apartó del sombrío panorama y se preparó para dormir en el sofá las 4 horas restantes hasta la hora del desayuno. Pero primero fue en puntitas y sin hacer ruido a echarle un vistazo a Phil, que continuaba respirando pesadamente en el cuarto. Espiando cuidadosamente a través de la puerta semiabierta, su vista recayó en la cama, ahora plenamente visible a la luz de la madrugada. Miró fijamente, luego se refregó los ojos en un par de ocasiones y empujó la cabeza por la apertura de la puerta. Con la mirada clavada, forzó más y más la vista, pero no logró ver nada. Estaba mirando una cama vacía. Súbitamente regresó la sensación de miedo que había experimentado cuando apareció Phil, pero con mayor intensidad. Al mismo tiempo se dio cuenta de que su brazo izquierdo estaba palpitando fuertemente y le causaba un gran dolor. Se quedó tieso, dudando y observando, intentando ordenar sus pensamientos. Sus pies temblaban y sus manos también. Con un gran esfuerzo de voluntad, se desprendió del marco de la puerta y avanzó audazmente hacia el cuarto. Allí, sobre la cama, se notaba la impresión de un cuerpo, donde Phil había estado durmiendo. Estaba la marca de la cabeza en la almohada y la leve hendidura de las botas a los pies de la cama. Y sin embargo, no había nadie. Y allí estaba también, más clara que nunca, la respiración. Marriott trató de sobreponerse, recuperó la voz y con gran esfuerzo llamó a su amigo. Phil, amigo, ¿eres tú? ¿Dónde estás? No hubo respuesta, pero la respiración continuó escuchándose sin interrupción, viniendo directamente de la cama. Su voz había sonado tan extraña que no quiso repetir las preguntas. En cambio, se arrodilló y examinó la cama de abajo hacia arriba. Finalmente removió el colchón y separó las cubiertas una por una, pero aunque el sonido continuaba, no había ninguna señal visible de Phil, ni había ningún espacio en que un ser humano, por pequeño que fuera, se pudiera haber ocultado. Separó la cama de la pared, pero el sonido de la respiración siguió en el mismo sitio. No se movió. Marriott, a quien le resultaba difícil mantener el control, cansado como estaba, empezó una cuidadosa búsqueda por toda la habitación. Revisó el armario, la cajonera, el hueco donde colgaba la ropa, todo, pero no encontró ningún rastro. La pequeña ventana cerca del cielo raso estaba cerrada, y aunque estuviera abierta, esta ventana no era lo suficientemente grande como para dejar pasar a un gato, mucho menos a una persona. La puerta del cuarto estaba cerrada por el otro lado. De ninguna manera habría podido salir por allí. Extraños pensamientos empezaron a ocupar la mente de Marriott, trayendo consigo sensaciones indeseables. Comenzó a estar más y más intranquilo. Volvió a revisar la cama hasta que parecía el escenario de una guerra de almohadas. Revisó todo, sabiendo de antemano que era inútil. Y volvió a revisar. Un sudor frío recorría su cuerpo y el sonido de la respiración pesada no dejó en ningún momento de hacerse sentir. Desde el lugar en el que Phil había estado acostado. Entonces trató algo diferente. Volvió a poner la cama exactamente en su posición original y se acostó él mismo en el lugar en que había estado recostado su visitante. Pero casi al instante saltó de la cama como si hubiera rebotado. La respiración estaba cerca, a su lado,
casi en su mejilla, entre él y la pared. Ni una criatura pequeña podría haberse escurrido en ese espacio. Asustado volvió a la sala, abrió las ventanas para que entrara toda la luz y el aire posible, y trató de repensar toda la situación de una forma más tranquila y clara. Sabía que aquellos que leen mucho y duermen muy poco pueden llegar a tener alucinaciones muy vívidas. Revisó una vez más con calma todo lo que había ocurrido la noche anterior. Las sensaciones exactas, los detalles que lo habían impresionado, las emociones experimentadas, aquel horrible festín. Ninguna alucinación podía reunir todos estos aspectos y durar tanto tiempo. Con menos satisfacción, recordó los escalofríos y la sensación de horror que habían sobrevenido una o dos veces durante la noche, y los fuertes dolores en el brazo de los que no recordaba la causa. Más aún, ahora que empezaba a examinar y a analizar la situación, hubo otro detalle que se le vino súbitamente a la memoria, y fue como una revelación. En toda la noche, Phil no había pronunciado una sola palabra, y sin embargo, como una burla a sus reflexiones, seguía viniendo del cuarto el sonido de la respiración profunda, lenta y regular. La cosa era increíble, era absurda. Acosado por la idea de un posible daño cerebral o un ataque de locura, Marriott se dispuso a salir a la calle. El aire matutino limpiaría las telarañas de su mente, junto con el aroma de los arbustos y, sobre todo, la vista al mar. Caminó por las mojadas pendientes de Holyrood por un par de horas y no regresó hasta que el ejercicio hubo sacudido un poco el horror de sus huesos y a la vez le provocó un gran apetito. Apenas entró, vio que había otro hombre en el departamento, parado contra la ventana y dando la espalda a la entrada. Reconoció de inmediato que se trataba de un compañero, Greenie, que se estaba preparando para el mismo examen que él. Estuve leyendo toda la noche, Marriott, dijo, y pensé en venir aquí a comparar notas y desayunar juntos. ¿Saliste temprano?, agregó con curiosidad. Marriott contestó que tenía jaqueca y que el paseo le había ayudado. Greenie asintió y dijo: y una cosa, Marriott, no sabía que tenías amigos aquí. Suena como si alguien estuviera durmiendo allá adentro, ¿no?, insistió, haciendo un gesto en dirección al cuarto y mirando intrigado a su amigo. Los dos hombres se miraron firmemente por unos segundos y luego Marriott dijo: ¿Entonces tú lo oyes también? Gracias a Dios. Claro que lo oigo, la puerta está abierta. Perdón si no tenía que oír. Oh, no quiero decir eso, es que estoy muy confundido. Déjame que te explique. Si tú lo oyes, tienes que saber lo siguiente. Pero realmente estoy asustado. Pensé que me había dado un derrame cerebral o algo así, y ya sabes lo importante que es este examen, y siento que estoy enloqueciendo. Siempre empieza con sonidos o visiones o algún tipo de alucinación y yo... ¡Marriott!, exclamó el otro impaciente. ¿De qué estás hablando? Ahora, escúchame, Greenie, dijo Marriott tan calmado como podía, siendo que la respiración era aún plenamente audible. Te lo contaré todo, pero por favor, no me interrumpas. Entonces, le relató exacta y detalladamente lo que había sucedido esa noche. Le contó todo, hasta lo del dolor en el brazo. Cuando terminó, se levantó de la mesa y cruzó la sala. ¿Tú escuchas la respiración claramente o no?, dijo, y Greenie asintió. Bueno, ven conmigo entonces y revisaremos juntos el cuarto. El otro, sin embargo, no se movió de su silla. Ya estuve ahí, respondió tímidamente. Escuché el sonido y pensé que eras tú. La puerta estaba entreabierta, así que entré. Marriott no hizo ningún comentario y abrió la puerta de par en par. Mientras se abría, la respiración se hacía más fuerte. Tiene que haber alguien ahí,
dijo Greenie en voz baja. Hay alguien aquí, pero ¿dónde? Dijo Marriott, y de nuevo instó a su amigo a que lo acompañara al cuarto. Pero este se negó de plano. Dijo que ya había estado una vez allí. Había revisado todo y no había encontrado nada, y no volvería a entrar por ningún motivo. Cerraron la puerta y se retiraron a la otra habitación para seguir conversando. Greenie interrogó cuidadosamente a su amigo, pero no logró descifrar el asunto. Lo único que debe tener una explicación lógica apropiada es el dolor en mi brazo, dijo Marriott frotándose un poco. Es un dolor infernal y una picazón que llega hasta el hombro, pero no puedo recordar haberme golpeado. Deja que te examine, dijo Greenie. Soy muy bueno con los huesos, pese a que los profesores opinen lo contrario. Era agradable ser atendido por un rato, así que Marriott se quitó el abrigo y se arremangó la camisa. ¿Pero qué demonios? Estoy sangrando. Mira, ¿qué es esto? En el antebrazo, bastante cerca de la muñeca, había una delgada línea roja. En ella había una gota de sangre, aparentemente fresca. Greenie se acercó y miró atentamente por unos minutos, y luego se sentó en la silla y dirigió una mirada llena de curiosidad a su amigo. De seguro te rascaste sin darte cuenta, afirmó. No hay señales de moretones. Debió ser otra cosa la que te causara esa picazón. Marriott se sentó y se quedó quieto, mirando silenciosamente su brazo, como si la solución de todo el misterio estuviera de hecho allí, escrita en su piel. ¿Cuál es el problema? No veo nada raro en un arañazo, dijo Greenie con poca convicción. Pero Marriott, blanco hasta los labios, estaba intentando hablar. El sudor permanecía en gruesas gotas sobre su frente. Finalmente se inclinó hacia el rostro de su amigo. Mira, dijo con una voz baja que temblaba ligeramente. ¿Ves esa marca roja? Digo, por debajo de lo que tú llamas un arañazo. Greenie admitió que podía ser que viera algo. Marriott limpió la sangre con un pañuelo y le pidió que se fijara otra vez con más atención. Sí, lo veo, respondió levantando la cabeza tras una breve inspección. Parece una vieja cicatriz. Es una cicatriz, murmuró Marriott con labios temblorosos. Ahora lo recuerdo todo. ¿Todo? ¿De qué hablas? Greenie se agitó en la silla. Su amigo parecía al borde del colapso. Shh, quédate quieto y te lo contaré todo. Phil fue quien me hizo esta cicatriz. Por un momento entero, los dos hombres se miraron de lleno las caras, sin hablar. Phil me hizo esta cicatriz, repitió Marriott lentamente, en una voz más audible. ¿Phil? ¿Quieres decir anoche? No anoche, hace años, en la escuela, con su cuchillo, y yo le hice una cicatriz a él, en su brazo, con otro cuchillo. Marriott hablaba ahora con mayor rapidez. Intercambiamos gotas de sangre en los cortes. Él puso una gota en el mío y yo en el suyo. Por Dios, ¿qué estás diciendo? Era un pacto. Hicimos un compromiso sagrado, un convenio. Lo recuerdo perfectamente ahora. Habíamos estado leyendo una historia de terror y nos juramos que el que muriera primero se le aparecería al otro. Y sellamos el trato con nuestra propia sangre. Lo recuerdo todo claramente. Era una tarde calurosa de verano en el patio. Hace 7 años, uno de los maestros nos descubrió y confiscó los cuchillos. Y no había vuelto a pensar en eso hasta este momento. Lo que estás tratando de decir es que... tartamudeó Greenie, pero Marriott no contestó. Se levantó, cruzó la sala y se desplomó agotado en el sofá, escondiendo su rostro entre las manos. El propio Greenie estaba un poco desconcertado. Dejó a su amigo tranquilo unos momentos, repensando todo el asunto,
De pronto, pareció asaltarlo una idea. Fue hasta el sofá donde Marriott yacía aún inmóvil y lo movió. En todo caso, era mejor enfrentar la cuestión, hubiera una explicación lógica o no. Darse por vencido era simplemente la salida más tonta. Marriott, no sirve de nada ponerse mal por esto. Quiero decir, si es una alucinación, ya sabemos qué hacer. Y si no lo es, bueno, al menos tenemos una idea de en qué pensar, ¿no crees? Supongo, pero estoy muy asustado, respondió su amigo con voz apagada. Pero después de todo, si lo peor fuera cierto y ese tipo mantuvo su promesa, bueno, la mantuvo y eso es todo, ¿verdad? Marriott asintió. Solo hay una cosa que se me ocurre. ¿Estás seguro de que realmente comía? Quiero decir, de que de hecho metía la comida en su boca. Terminó diciendo bruscamente lo que pensaba. Marriott lo miró por un momento y luego dijo que estaba completamente seguro de eso. Saqué la bandeja yo mismo. Después de que terminamos, las cosas están en el fregadero de la cocina. Nadie las ha vuelto a tocar. Señaló el fregadero sin levantarse y Greenie entendió la indicación y fue a revisar. Exactamente, dijo tras un breve examen. Justo lo que pensé. Fue parcialmente una alucinación. En todo caso, las cosas no fueron tocadas. Ven a verlo por ti mismo. Examinaron el fregadero juntos y allí estaba, el pan tostado con mermelada, todo intacto. Incluso el vaso de whisky que Marriott había servido estaba allí, con todo su contenido. Estabas alimentando a nadie. Phil no comió ni bebió. De hecho, amigo, creo que él nunca estuvo aquí. Pero, ¿y la respiración? Se apuró el otro en voz baja, mirando con una expresión de desconcierto en la cara. Greenie no contestó. Se dirigió directamente al dormitorio mientras Marriott lo seguía con los ojos. Abrió la puerta y escuchó. No hubo necesidad de palabras. El sonido profundo y regular de la respiración llegó flotando por el aire. Eso no era ninguna alucinación. Marriott la escuchaba claramente, aún desde el otro extremo de la habitación. Greenie cerró la puerta y volvió. Solo hay una cosa por hacer, declaró con firmeza. Llama a tu casa, pregunta por él. Mientras tanto, puedes venir a estudiar a mi departamento. Tengo una cama de más. Está bien, respondió Marriott. Si hay algo que no es una alucinación, es ese maldito examen. Tengo que pasarlo cueste lo que cueste. Y así lo hicieron. Unas horas después, Marriott realizó la llamada y su hermana fue quien respondió. La puso en altavoz para que Greenie escuchara. Su hermana dijo lo siguiente. Es curioso que preguntes por Phil. Es algo terrible, de hecho. Pero ya sabes que recientemente la paciencia del señor John se había agotado y lo echó de la casa. Dicen que sin ningún centavo. Y bueno, lo que pasó es horrible. ¿Qué crees? Phil se quitó la vida. O al menos eso parece. Simplemente se dejó morir de hambre. Están tratando de encubrirlo todo, por supuesto. Pero yo me enteré gracias a la mucama, que habló con un mayordomo del señor John. Encontraron el cuerpo en el sótano de una casa abandonada, y el médico dijo que debía haber muerto hacía unas 12 horas. Estaba espantosamente delgado. ¿Entonces murió ayer?, dijo Greenie. Marriott asintió. Sí, definitivamente Phil solo cumplió su promesa en el pacto que hicimos hace años. Si esta historia te gustó, te invito a que en estos momentos me dejes tu like y comentario aquí en la cajita. Además, te invito por favor a que si no te has suscrito a este canal, lo hagas justo ahora, que no te quita nada y eso me ayudaría muchísimo. Activa la campanita de las notificaciones para que sepas cuando más historias como esta estén disponibles. Y si me estás escuchando a través de alguna plataforma de audio, recuerda que también tienen un botoncito de seguir.
Por mi parte es todo. Nos vemos la próxima historia antes de dormir.